estamos en el punto de tomar una decisión muy simple. ¿De qué lado, de qué países queremos estar? ¿Queremos estar del lado de Holanda, Bélgica, España, Estados Unidos, Inglaterra? ¿O queremos estar del lado de Arabia Saudita, de Irán, de Yemen, o de esos países que precisamente están en contra de los derechos de los homosexuales y de todos aquellos que tienen preferencias sexuales distintas a los heterosexuales? Yo creo que es tan simple como eso. Afortunadamente, la cuestión no es tan crucial en la medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tomó una decisión que es definitiva, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordarlo, ya tiene jurisprudencia, ya estableció que es ilegal querer establecer un tipo de matrimonio distinto para los que no son heterosexuales. Eso ya está establecido y por lo tanto todas las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio en cualquier lugar de la República. Eso es un hecho ya. ¿Qué les va a costar más trabajo a lo mejor? Si no es en uno de los 12 estados que ya lo legislaron, probablemente, porque van a tener que pasar por un procedimiento más engorroso, que es el de ampararse, y entonces llegar simple y sencillamente a lo mismo que se están llegando en todas las otras decisiones. Es decir, que los jueces están obligados a casar a estas personas. Así que el asunto es más bien si el Congreso de la Unión tiene la capacidad de ponerse al día con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció. Es tan sencillo como eso. Ahora, en los últimos días, el tema, que es un tema resuelto, hay que decirlo, en los últimos días el asunto se ha desviado hacia otras cuestiones que yo creo que amerita discutirlas. Se ha desviado, por ejemplo, al tema del derecho de la libertad de expresión de los ministros de culto. Eso es un asunto que yo creo que amerita discutir, no necesariamente en este momento profundizar en él, pero amerita discutir porque creo que se ha dicho bastante que quienes tenemos perspectivas liberales y progresistas deberíamos estar a favor de que estas personas o de que todo mundo opine políticamente, opine y dé su opinión a partir de sus convicciones. La cosa no es tan simple como muchos creen, porque hay muchos sectores que nuestra Constitución limita, a los que limita por diversas razones. Por ejemplo, nosotros no queremos que los oficiales que tienen tropa, que están al mando de tropa, opinen políticamente, porque obviamente sería muy grave que se involucraran en política los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea que la cuestión de los derechos sí o no a todo mundo, etcétera, a veces se plantea como un principio general, pero hay que situarlo siempre históricamente y hay que entender por qué nosotros llegamos a un punto en el que decidimos hace 100 años que los ministros de culto no deberían participar políticamente. Puede ser que las cosas hayan cambiado. Yo en lo personal estoy a favor de que opinen y digan lo que quieran, porque además el opinar abiertamente en términos políticos, lo único que va a hacer es que va a dividir a su grey. Cuando un ministro de culto se inclina por una posición política, es normal, es natural que todos los que no están a favor de esa posición política, pues van a estar en contra del ministro de culto y van a decir, este señor, porque está opinando sobre algo que
no tiene nada que ver, porque yo quiero que sea ministro de culto y no mi representante político. No son representantes políticos, y ahorita regreso a eso. Pero hay que dejarles esa libertad para que asuman los costos también. Pero digamos, eso algún día lo plantearemos si se plantean reformas para ese tipo de libertades y derechos. El otro problema ligado a esto, sin embargo, y hoy escribí en Milenio sobre eso, para los que quieran leerlo, es que hay un problema de Estado de Derecho. Hay personas que dicen al diablo con las instituciones y sin embargo juegan con las instituciones, están queriendo que la democracia funcione para ellos, que las instituciones jueguen para ellos, pero no las respetan y no asumen que ese Estado de Derecho sirve para algo. Y ese es el problema con quienes juegan con respetar o no la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto a este tipo de participación ahora? Yo ya dije que puedo estar a favor de que se expresen, etcétera. Sin embargo, la Constitución hasta el día de hoy dice otra cosa y por lo tanto yo creo que hay que respetarla. Y mientras no cambiemos la Constitución, estos señores deberían aprender a respetarla, porque si no la respetan, están dando muy mal ejemplo y no tienen autoridad moral para pedir que otros la respeten, y no pueden pedir después un Estado de Derecho para que se les garanticen sus propios derechos. Ese es el verdadero problema. Y lo que dice la Constitución es que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo. No es el caso porque no estamos en campaña, no están hablando ni a favor ni en contra de algún partido candidato, aunque muchas veces los oímos hablar en contra de algún partido, ¿verdad? Pero digamos, condonándoles ese pequeño desliz que a veces tienen, el artículo 130 de la Constitución también dice que los ministros de culto tampoco podrán en reunión pública, como las manifestaciones, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. ¿Se opusieron a las leyes del país y a sus instituciones? Sí. ¿Por qué? Porque aunque estamos aquí debatiendo sobre esta iniciativa de ley del presidente de la República, en realidad mis colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que son expertos en la materia, y cito en particular al director del propio instituto, el doctor Pedro Salazar, me han dicho que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia también es ley, y que por lo tanto, si ellos no respetan la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto están oponiéndose a las leyes del país o a sus instituciones. Así que, en efecto, los obispos que marcharon este sábado violaron la Constitución. Se puede decir, insisto, está bien, hagamos algo para que digan lo que quieran, pero por lo pronto violaron la Constitución. Y, insisto, el problema es con qué autoridad moral después se puede pedir que el resto de los ciudadanos respetemos la Constitución si ellos dan un ejemplo de que no hay que hacerlo cuando no nos convenga. ¿Cuál es el problema? El problema es que para las personas que tienen convicciones religiosas y que creen que esas convicciones religiosas están por encima de la Constitución, que esos derechos se los otorgó Dios y por lo tanto está por encima de la Constitución, simple y sencillamente están anteponiendo sus convicciones religiosas. Uno podría decir, tienen derecho a hacerlo, pero las están anteponiendo a la propia Constitución. No respetan, les parece que es superior las leyes divinas al derecho positivo de los hombres, pero entonces nuevamente caemos en la contradicción.
¿Cómo pedimos garantías? ¿Cómo pedimos derechos? ¿Cómo venimos al Senado? ¿Cómo exigimos que las instituciones respeten esto si nosotros anteponemos nuestras convicciones personales, religiosas, a esa Constitución que elaboramos entre todos? ¿Cómo le hacemos para resolver eso? Porque el problema es que es muy válido que las personas tengan convicciones religiosas, pero estamos en un país de 120 millones de personas, donde el 95% de esas personas tienen convicciones religiosas de todo tipo, de manera muy diversa, con concepciones absolutamente diversas y distintas de lo que eso significa para su conciencia, para sus decisiones, para su vida personal. Si todos queremos anteponer nuestras convicciones religiosas a la Constitución, pues entonces esto es el caos. Así que o le hacemos caso a nuestras convicciones religiosas, o entendemos que vivimos en un país con 120 millones de personas que pensamos cosas distintas y que para eso establecimos una Constitución con la cual nos tenemos que regir. Así de simple. Luego, está el tema, vamos a suponer, aquí yo creo, desafortunadamente en estas reuniones que se hacen en el Senado, nunca tenemos senadores más que la persona que nos invitó, más que el senador o la senadora que nos invitó. Entonces, este rollo que voy a tirar ahorita, pues no sirve mucho porque es dirigido hacia los políticos, hacia los senadores, pero en algún momento quizás lo van a oír. ¿Cuál es el problema segundo aquí? El problema segundo es que, ok, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero si dejamos que eso suceda, y me parece que es correcto, lo que es muy importante es saber a quién representa cada quien que viene a hablar al Senado. ¿A quién representa? Y muchas personas creen que los líderes religiosos son representantes políticos, porque asumen, cuando tratan con un obispo o con un ministro de culto de otra iglesia, o con un dirigente religioso de una iglesia evangélica, asumen que esos líderes son representantes de sus fieles políticamente, porque los están recibiendo políticamente. Y cuando vienen aquí a dar una opinión, aquí o en cualquier lado, a dar una opinión sobre lo que ellos creen, hay una confusión sobre su representatividad. Porque el problema es que estos dirigentes religiosos no se representan más que a ellos mismos. Eso hay que saberlo. Está muy bien, es una opinión, pero es una opinión de ellos que no está necesariamente respaldada por sus feligreses, porque ellos no son los representantes políticos de los feligreses. Ellos son simple y sencillamente los jerarcas o dirigentes religiosos, pero los representantes políticos son los que están precisamente